En las últimas horas han surgido acontecimientos bastante llamativos dentro del panorama televisivo español que no pueden pasarse por alto. La televisión, que siempre ha sido un espejo de las tensiones sociales y mediáticas, vuelve a darnos una escena polémica que ya está dando la vuelta por todos lados. María Patiño, una de las figuras más reconocidas de la pantalla, ha protagonizado un momento de absoluta tensión durante una emisión en directo, donde perdió completamente el control. Las imágenes que tenemos no dejan lugar a dudas. Se trata de un episodio que retrata no solo su estado de nerviosismo, sino también el desgaste evidente que está viviendo el formato televisivo del que forma parte. Pero este no ha sido el único foco de atención. Todo esto se enmarca en una crisis mucho más amplia dentro del espacio conocido como la familia de la tele, que atraviesa uno de sus momentos más inestables. En medio de una remodelación del programa, que muchos ya consideran un intento desesperado por alargar su vida útil, se ha optado por prescindir de casi todos los colaboradores habituales. Los tertulianos ya no están presentes en plató y las conexiones, como en el caso de Isa Pantoja, se realizan ahora desde sus domicilios. Kiko Matamoros, por su parte, ha intervenido desde otro punto del set, mientras que Nuria Marín ha reducido su participación a breves apariciones. Todo esto ha generado muchas preguntas legítimas en el público. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué esta reducción tan drástica en la estructura del programa? La audiencia ha notado este cambio abrupto. Durante la emisión exclusiva en RTV Play, entre las 2:50 y las 3:50, se pudo ver en pantalla a Kiko Matamoros, Javier de Hoyos y los tres presentadores principales. Sin embargo, en la señal tradicional del canal, solo aparecen los conductores del espacio. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse si el presupuesto sigue siendo el mismo, si se están destinando los más de 6 millones de euros previstos a un programa con menos contenido y menos colaboradores. La preocupación es válida, especialmente si consideramos que se trata de recursos públicos. Y precisamente por esto, la audiencia empieza a exigir más explicaciones, más transparencia y menos excusas improvisadas. Y hablando de excusas, lo que está circulando desde el interior del equipo del programa es verdaderamente desconcertante. En lugar de asumir que hay errores de fondo, desde el entorno del espacio se han lanzado hipótesis absurdas, como la existencia de una especie de conspiración contra ellos. Lo último ha sido atribuir el supuesto fracaso del formato a una maldición. Así, como suena. Aramis Fuster, conocida por su faceta esotérica, ha sido señalada como autora de un hechizo que, según algunos usuarios en redes, habría desencadenado la caída de audiencia tras lanzar su libro negro contra Lidia Lozano. Este tipo de argumentaciones no hacen más que poner en evidencia el desconcierto y la falta de autocrítica que domina a ciertos sectores de la televisión actual. No es que el público les haya dado la espalda por una crisis de contenido o por una gestión desacertada del formato. No. Ahora resulta que todo responde a una supuesta maldición lanzada desde Barcelona. Es casi de comedia. En medio de este contexto ya caótico, María Patiño ha protagonizado otro enfrentamiento fuera de cámaras que también ha generado un fuerte revuelo. Esta vez, el escenario ha sido Internet. A través de redes sociales, la presentadora ha lanzado un comentario que ha provocado una réplica inmediata y muy afilada por parte de Lucía Echevarría. Todo empezó cuando Patiño escribió que le resultaba fascinante el repentino interés de ciertos sectores por las audiencias, especialmente cuando proceden de perfiles ajenos al análisis televisivo o mediático. El mensaje parecía ir dirigido a quienes critican desde fuera del circuito profesional de la televisión, pero no tardó en recibir una respuesta que desmontó por completo esa postura. Echevarría contestó con firmeza: lo realmente fascinante es que no te des cuenta de que tu salario lo pagamos entre todos los contribuyentes. Y claro, esa es la raíz de todo. Cuando se habla de dinero público invertido en programas con presupuestos millonarios, como es el caso de la familia de la tele, es natural que la ciudadanía quiera saber en qué se está gastando cada euro. La actitud de Patiño tras este comentario ha sido de superioridad, casi arrogante. Contestó con un tono irónico, diciendo algo así como a tus pies, siempre a tus pies, dando a entender que no se tomaba en serio la crítica. Esa forma de responder, altiva y despectiva, ha sido muy criticada por el público. Porque lejos de asumir que se está trabajando con fondos públicos y que eso implica una responsabilidad mayor, lo que se percibe es una falta total de empatía con quienes están, precisamente, sosteniendo económicamente estos espacios. Todo esto ha provocado una ola de indignación que no ha dejado indiferente a nadie. Una indignación que va más allá del simple malestar o el comentario esporádico en redes sociales. Se trata de una reacción colectiva, sostenida y creciente, que encuentra su punto de ebullición en el ya mencionado episodio en directo protagonizado por María Patiño.
Aquella escena, retransmitida en riguroso directo, ha sido ampliamente compartida, analizada y debatida, tanto en medios como en plataformas digitales. La imagen de una comunicadora visiblemente alterada, al borde del colapso emocional, ha servido como símbolo de algo mucho más profundo: el agotamiento estructural de un modelo televisivo que se niega a reinventarse y que, en su decadencia, arrastra consigo a los rostros que durante años sostuvieron su fachada de estabilidad. La pérdida de papeles de Patiño no es simplemente un gesto aislado, ni un mal día en el trabajo. Muchos la han interpretado como una expresión desesperada, como una señal clara de que ya no puede sostener la presión que le exige el cargo que ocupa. Su lenguaje corporal, su tono de voz elevado, sus gestos descompuestos, todo ello habla de una persona que está siendo rebasada por las circunstancias. Y no solo por la presión mediática o por las tensiones internas del equipo de producción, sino por una certeza cada vez más evidente, la de que algo se está desmoronando, y no tiene ni las herramientas ni la autoridad suficiente para evitar que caiga. Su reacción en cámara fue la reacción de quien sabe que está perdiendo el control de una narrativa que hasta hace no mucho dominaba con soltura. Y esa conciencia de pérdida de poder, de influencia y de dirección, genera una ansiedad que acaba estallando frente a millones de espectadores. Lo que el público presenció ese día fue una escena que rozaba peligrosamente los límites de la pérdida total de compostura. En un medio tan controlado como la televisión, donde cada plano, cada intervención, cada silencio está milimétricamente medido, estos estallidos no pasan desapercibidos ni se olvidan fácilmente. Porque la televisión, aunque sea en directo, no deja de ser una representación, un acto performativo donde lo que se muestra está diseñado para transmitir una imagen de dominio, de profesionalismo, de confianza. Cuando esa máscara se quiebra, cuando la figura que representa el rostro de un programa entra en crisis ante los ojos del espectador, el impacto es profundo. Lo que vimos no fue una simple equivocación o un arranque espontáneo. Fue una rendición pública ante el colapso de un sistema, una rendija abierta que dejó ver todo lo que se está cayendo detrás del decorado. En cualquier entorno profesional, y especialmente en uno tan expuesto como la televisión, existen códigos, normas no escritas que definen los márgenes del comportamiento aceptable. Se espera de quienes conducen estos espacios que mantengan la serenidad incluso en situaciones adversas, que administren con madurez la tensión y que protejan el vínculo de confianza que han construido con su audiencia. Por muy cargada de razones que esté una comunicadora, por muchas presiones que soporte, hay líneas que simplemente no se deben cruzar. La escena protagonizada por María Patiño es, sin duda, la evidencia de que esas líneas han sido vulneradas. Su reacción fue desproporcionada, descontrolada, y más que resolver un conflicto, lo expuso con crudeza ante los espectadores, amplificando la sensación de que el programa está sumido en una crisis irreversible. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿qué futuro le espera a este formato, y por extensión, a tantos otros que siguen insistiendo en fórmulas desgastadas que ya no conectan con el espectador contemporáneo? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí está claro es que el panorama ha cambiado. La audiencia ya no es pasiva ni complaciente. Está más informada, más crítica, más exigente que nunca. Ha aprendido a distinguir lo auténtico de lo impostado, lo relevante de lo superfluo y lo valioso de lo reciclado. Ya no basta con traer a plató rostros conocidos o montar polémicas artificiales para captar atención. Ese tiempo ha pasado. La gente busca algo más. Busca contenido de calidad, información veraz, debates con sustancia y entretenimiento que no insulte su inteligencia. Y, sobre todo, quiere transparencia. Especialmente cuando se trata de programas financiados con dinero público. Porque ese es otro de los puntos clave que no puede obviarse. La producción de este tipo de espacios no es gratuita. Existe una inversión significativa detrás de cada emisión, una inversión que, en muchos casos, sale directamente del bolsillo de los ciudadanos. Y cuando el producto que se ofrece a cambio es mediocre, caótico y protagonizado por escenas de desequilibrio emocional, es lógico que surja el malestar. La ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a cuestionar cómo se gestiona ese presupuesto, a exigir explicaciones, a pedir que se rindan cuentas. Y no basta con lanzar frases altivas, ni con desacreditar las críticas tachándolas de envidiosas o desinformadas. Eso no solo es irresponsable, sino también una muestra más de la desconexión entre ciertos presentadores y la realidad del público al que se deben. Lo de María Patiño, por tanto, no es un caso aislado. Es la punta de un iceberg mucho más grande, mucho más profundo. Es el síntoma visible de una enfermedad que afecta a gran parte del sistema televisivo tradicional. Una enfermedad que se llama estancamiento, arrogancia, resistencia al cambio.
y que no se cura con maquillajes ni con supersticiones absurdas sobre hechizos y maldiciones. Se cura con renovación real, con humildad, con un esfuerzo auténtico por reconectar con la audiencia. Porque si no se produce esa transformación, si se sigue mirando hacia otro lado mientras todo se desmorona, el destino de estos programas está sellado: el olvido. El espectador de hoy ya no perdona con la misma facilidad. No se conforma con lo de siempre. Exige, participa, opina, compara. Y sobre todo, observa. Observa quién está frente a la cámara, cómo se comporta, qué dice y cómo lo dice. Y si percibe que esa figura ya no representa lo que busca en la televisión, simplemente cambia de canal. Así de simple. Así de radical. Así de inevitable. ¿Qué ha pasado con Rocío Carrasco, Miguel Temprano y toda esta guerra televisiva? Vamos a empezar por el final, que es lo que más ruido está haciendo. La aparición de Rocío Carrasco ha vuelto a dar de qué hablar, pero esta vez no por lo que dijo, sino precisamente por lo contrario, por no decir nada relevante. En un evento público reciente, su presencia fue tan discreta como polémica, y ha levantado una oleada de críticas sobre su papel, su caché y su forma de gestionar su imagen pública. ¿Realmente era necesario que asistiera? ¿Fue una aparición espontánea o remunerada? Según Miguel Temprano, que no se muerde la lengua, todo indica que aquella intervención fue innecesaria, y que más bien respondió a intereses económicos. De hecho, plantea una duda legítima: ¿cuánto cobró Rocío por aparecer con una cabeza de disfraz? ¿1.000 euros? ¿3.000? ¿10.000? La cifra exacta no se conoce, pero el debate está servido. Si esa participación se produjo con fondos públicos o en un acto institucional, ¿no deberíamos conocer los detalles a través del portal de transparencia? Este tipo de apariciones, por mucho que se intenten revestir de normalidad, generan controversia. Recordemos que Rocío no suele acudir a ningún plató ni acto sin percibir una suma considerable. Quienes han trabajado con ella aseguran que su presencia no es precisamente gratuita. Por eso mismo, cada vez que aparece públicamente, se desata una oleada de especulaciones. Y es que si uno va a poner la cara, literalmente, en una cabalgata de $500.000, lo mínimo es dar alguna explicación. Pero esto no acaba aquí. Porque el epicentro de la polémica no es solo Rocío, sino también el entorno mediático que la rodea. En una reciente aparición pública, María Patiño, otra de las caras conocidas del mundo del corazón, protagonizó un episodio bochornoso. En pleno directo, y delante de todos, perdió completamente los nervios. Un gesto que evidencia que la tensión en estos formatos televisivos es real, palpable, y que hay mucho más detrás de cámaras de lo que parece. Basta con observar las caras de sus compañeros para comprender que hay mucha tensión, rivalidades personales y, sobre todo, egos inflados. De hecho, se ha podido ver cómo las relaciones entre algunos colaboradores son insostenibles. Hay enfrentamientos, miradas esquivas y una evidente incomodidad que atraviesa la pantalla. ¿Dónde queda entonces el supuesto profesionalismo del que tanto presumen algunos tertulianos? Por otro lado, regresando al caso de Rocío, la conversación también se ha centrado en su entorno familiar. Una comparación muy clara ha surgido en redes: la diferencia entre una familia que se apoya mutuamente y otra completamente desintegrada. En este sentido, la figura de Fidel Albiac, su marido y única persona verdaderamente cercana, ha vuelto a colocarse en el centro del debate. Él es su compañero, su abogado, su asesor y, al parecer, su única referencia afectiva constante. ¿Qué ha ocurrido para que el resto de su círculo familiar esté roto? ¿Fueron las diferencias personales? ¿La exposición mediática? ¿O hay algo más profundo detrás de esa separación? La familia de Rocío, según muchas voces críticas, está marcada por relaciones inexistentes y distancias insalvables. Mientras tanto, otros ejemplos públicos, como el de ciertas artistas emergentes, demuestran que un entorno afectivo unido puede impulsar incluso el crecimiento profesional. Es una realidad difícil de asumir, pero que se repite en muchos casos mediáticos. Quien no tiene raíces, acaba por no tener rumbo. Y para rematar, no podemos dejar fuera del foco a Alba Carrillo, otra figura recurrente de la prensa rosa, que ha vuelto a ser protagonista por unas declaraciones explosivas. En una entrevista reciente, se despachó sin filtros contra su ex, Feliciano López, aludiendo a diferencias ideológicas para justificar sus desencuentros sentimentales. Declaró, entre otras cosas, que Feliciano era muy facha, y que incluso hasta el más facha se vuelve rojo por un polvo.
Una frase polémica que ha sido aplaudida por algunos y criticada por otros, evidenciando una vez más la división de opiniones en torno a su figura. Además, Alba Carrillo no dudó en lanzar una crítica contundente y directa hacia quienes cuestionan la calidad y el contenido de la televisión pública. Con un tono que rozaba la provocación, afirmó con vehemencia: ¿que dicen que esto se paga con nuestros impuestos? Pues que sepáis que con los míos también se financian los toros, un espectáculo que se basa en la muerte y el sufrimiento de animales. Este comentario, más allá de su literalidad, busca poner sobre la mesa una cuestión mucho más profunda: la controversia que existe en torno a la utilización de los fondos públicos para financiar actividades que, en muchos casos, resultan polémicas o moralmente discutibles para distintos sectores de la sociedad. Lo interesante aquí es que Alba Carrillo no se limita a defender simplemente un contenido televisivo que está siendo criticado. Más bien, intenta señalar lo que ella percibe como una incoherencia o doble estándar en la sociedad. Por un lado, hay voces que condenan ciertos programas o contenidos televisivos por considerarlos poco adecuados o por su forma de abordar temas sensibles. Pero por otro, esas mismas voces podrían estar apoyando o aceptando otras formas de entretenimiento público, como las corridas de toros, que llevan décadas siendo objeto de debates éticos por la crueldad que implican hacia los animales. En definitiva, Alba está haciendo un llamado a mirar con honestidad y coherencia el uso de los recursos públicos y a cuestionar qué tipo de ocio estamos dispuestos a financiar como sociedad. Sin embargo, esta posición, aunque tiene un trasfondo lógico y razonable, no ha estado exenta de críticas y controversias. La forma en que Alba expresa sus ideas, con un marcado tono populista y confrontativo, ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos valoran que ponga en evidencia estas contradicciones sociales, otros consideran que su discurso exacerba la polarización y no invita al diálogo ni a la reflexión calmada. Este tipo de debates, aunque necesarios, suelen volverse un campo de batalla donde los argumentos se lanzan con dureza, y la búsqueda de consenso se vuelve complicada. En este sentido, la defensa vehemente de Alba puede estar reforzando más las divisiones que aportando a una discusión constructiva sobre el papel de la televisión pública y el destino de los fondos que se le asignan. Pero esta polémica sobre el contenido televisivo y los impuestos es solo la punta del iceberg de un fenómeno mediático mucho más amplio y complejo. Lo que comenzó con una simple aparición pública de Rocío Carrasco, que a priori parecía poco relevante, ha terminado desatando una auténtica cascada de conflictos que van más allá de lo visible. Estamos ante un entramado donde se mezclan la ética profesional de quienes trabajan en los medios, las complicadas relaciones familiares, las intrigas políticas y, por supuesto, las motivaciones económicas que están detrás de cada movimiento y decisión. Es un claro reflejo de la complejidad actual del mundo mediático, donde lo personal, lo profesional y lo económico se entrecruzan de manera inextricable, creando un escenario confuso y difícil de analizar en términos aislados. En este contexto, la figura de Rocío Carrasco se convierte en un símbolo de esta intersección problemática. Su presencia en los medios no es solo una cuestión de mostrar o contar su historia personal, sino que se convierte en un producto televisivo que genera audiencias, polémicas y, sobre todo, dinero. La vida privada, las disputas familiares y las heridas emocionales se vuelven espectáculo para el consumo masivo, y el público, por su parte, se encuentra en una posición ambivalente. Por un lado, siente empatía o indignación, pero por otro, también alimenta este circo mediático con su atención, comentarios y consumo. Esta dinámica plantea preguntas profundas sobre el papel que juega la audiencia en este proceso. ¿Somos meros espectadores pasivos, o en realidad somos cómplices de que estos conflictos se mantengan y se amplifiquen? ¿Hasta qué punto el morbo y la curiosidad se convierten en motores del negocio mediático? Y más importante aún, ¿qué responsabilidad tenemos como consumidores de contenidos en no fomentar un periodismo sensacionalista y un espectáculo basado en la exposición extrema de la vida privada? Pero las preguntas no terminan ahí. Hay un aspecto económico que merece un análisis detenido. Detrás de cada aparición de personajes públicos en programas, eventos o actos, hay cifras y contratos que rara vez se hacen públicos. La transparencia sobre cuánto cobran estas figuras por participar es un tema que genera gran interés y también polémica. En el caso de Rocío Carrasco, la especulación sobre sus ingresos ha sido constante, y muchas voces reclaman saber qué cantidad de dinero está involucrada realmente en sus intervenciones mediáticas. Esto no solo se trata de curiosidad, sino de un debate legítimo sobre la gestión de recursos, especialmente cuando se habla de fondos públicos o cuando estas apariciones se convierten en parte de un espectáculo que consume tiempo y espacio en medios con gran alcance. Asimismo, la cuestión de la privacidad también es fundamental.
El debate sobre hasta qué punto los problemas familiares de Rocío Carrasco deben seguir siendo objeto de atención nacional pone en cuestión los límites éticos del periodismo y del entretenimiento. Existe un punto donde lo que se expone en los medios deja de ser información para convertirse en invasión y espectáculo perjudicial. ¿Se está respetando el derecho a la intimidad de las personas implicadas, o se está explotando una historia personal para mantener audiencias? Y si ese límite existe, ¿quién debe velar por él? En definitiva, estamos frente a un fenómeno complejo, donde convergen múltiples factores y que invita a una reflexión profunda. Lo que parecía un simple episodio televisivo se ha transformado en un caso emblemático que refleja los desafíos y contradicciones del mundo mediático actual, la tensión entre lo público y lo privado, entre la ética y el espectáculo, entre la información y el entretenimiento, y entre la transparencia y el misterio. Por todo esto, me gustaría abrir un espacio para la reflexión conjunta. ¿Qué opináis vosotros sobre todo este entramado? ¿Creéis que es justo criticar a Rocío Carrasco y a otros personajes públicos por sus apariciones y decisiones? ¿Debería ser obligatorio que se hiciera público cuánto dinero se mueve en estos entornos? ¿Y hasta qué punto os parece aceptable que la vida privada de alguien se convierta en materia de debate público? ¿Dónde está el límite ético entre el derecho a la información y el respeto a la intimidad? Vuestras opiniones y comentarios son fundamentales para enriquecer este diálogo. Este no es solo un tema de chismes o polémicas pasajeras, sino una cuestión que afecta a la manera en que consumimos medios, interpretamos la realidad y participamos en la sociedad. Os invito a compartir vuestros pensamientos, dudas y críticas para que podamos abordar juntos este fenómeno desde diferentes perspectivas. Os leo atentamente.